Entiendo que la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú se encuentra en este momento en negociación colectiva, exigiendo mejoras salariales y de condiciones laborales con CAPECO, la Cámara Peruana de la Construcción. ¿En qué estado está la negociación? Nos encontramos actualmente en la etapa de trato directo, es decir, que las comisiones negociadoras, tanto de CAPECO y la Federación, estamos discutiendo los puntos contenidos en un proyecto de convención colectiva que lo presentamos en el mes de abril, y hasta el momento no hay visos de poder llegar a un entendimiento. Como lo ha señalado usted en su comentario, hay problemas económicos. Sin duda. Y eso afecta especialmente al sector de la construcción y a todos los peruanos. Y afecta a las familias de mayores ingresos, en este caso los trabajadores de la construcción, que tenemos un trabajo eventual, y cuando hay problemas económicos cae el sector, perdemos los puestos de trabajo, y en esas condiciones una negociación es difícil, pero sin embargo también queremos apelar al sector empleador para que entienda a los trabajadores. Estamos enfrentando no solamente una inflación muy alta, sino que además los trabajadores de la construcción estamos pasando desde hace un buen tiempo, especialmente desde la época del COVID, desatenciones de parte del gobierno y de parte de quienes tienen que preocuparse por el bienestar de los trabajadores. Hagamos ese análisis. La demanda entonces de un aumento real de salario no tiene que ver solo con la pérdida del valor adquisitivo de los mismos productos de la inflación. Hay otros elementos que han quedado atrasados. Usted menciona el tema del COVID. ¿Qué otros hay? Mire, otro de los problemas que hay es que en el sector de la construcción, lamentablemente, hay, vamos a decir, siempre hay un gran número de trabajadores sin trabajo. O sea, el desempleo, claro. La temporalidad es algo que afecta mucho a los trabajadores, porque en concreto un trabajador de la construcción puede trabajar en su oficio 3 o 4 meses al año. El resto del año hace actividad, pero tiene que hacer otras actividades ya complementarias, claro, para poder llevar algo a su vivienda, ¿no? Y todas esas cosas se tienen que contemplar en una negociación. En su trabajo sindical, ¿usted recuerda algún momento donde los trabajadores de la construcción hayan estado plenamente empleados durante todo el año? No, nunca. Nunca. Nunca, ni todo el año, ni 3, 4 meses al año, por una sencilla razón. Hay mucho desempleo abierto. Mire, se habla que actualmente hay alrededor de 1 millón de trabajadores que se dedican a la construcción, pero las obras solamente pueden ocupar a 400.000 trabajadores, de los cuales de esos 400.000, alrededor de 90.000 a 100.000 son los que están verdaderamente en planilla, ¿no? Es de acuerdo. Un sector muy, vamos a decir, afectado por los problemas económicos y políticos que atraviesa el país. Claro, tendríamos que tener un sector de la construcción muy ágil, muy dinámico, que pueda generar más de 1 millón de puestos de trabajo para poder capturar a toda esta masa laboral, cosa que es bastante difícil, presumo, ¿o no? Muy difícil, no solamente porque falta recursos en el país, sino porque además nos falta un plan nacional, vamos a decir, de ejecución de infraestructura, que también nos falta mucho para ser un país competitivo, pero además también creemos nosotros porque falta capacidad de ejecución de presupuesto de los gobernantes, ¿no? Ya sea el ejecutivo, gobernadores regionales o gobiernos locales, se ejecutan muy poco de lo que ya está presupuestado, lo que está aprobado, imagínense. No pueden ejecutar, mayormente se termina el año y están devolviendo los presupuestos. ¿Y qué pasa con los trabajadores de construcción civil que entran a trabajar en megaobras? Pienso en el Metro de Lima, que lleva 10 años, yo creo que nuestros hijos no verán la obra seguramente terminada a este paso, pero en fin, ¿cómo hacen en obras que duran tanto tiempo pero que tienen momentos de parálisis debido a que hay que legalizar parte de la tierra, no se ha hecho un trabajo de, en fin, todo lo que hay que hacer antes de la obra? Mire, la construcción también tiene los mismos problemas que el trabajador de otras actividades. Primero, de que mientras hay frente de trabajo, ellos están laborando. Como dice usted, cuando hay problemas de que no se han entregado los terrenos donde se van a construir las estaciones, todo para. Tiene que paralizar, porque además
casi todos los trabajadores que están trabajando en una obra de ese tipo no están directamente por la constructora que ha ganado la licitación, sino está por subcontratistas. Y esos subcontratistas tienen, vamos a decir, actividad también mientras haya espacio o haya sitio donde realizan sus actividades. Claro. Por lo tanto, la desocupación es una amenaza permanente para los trabajadores de la construcción. De acuerdo. ¿Están haciendo ustedes énfasis en temas como, por ejemplo, y lo he apuntado porque no me quería olvidar, a un aumento de bonificación por movilidad? ¿A qué se refieren con este tema? Mire, los trabajadores de la construcción, igual que la mayoría de trabajadores peruanos, recibimos una bonificación por movilidad para el traslado del trabajador de su vivienda a su centro de trabajo. Actualmente el valor de la movilidad es de 8 soles para los trabajadores de la construcción. Diario. 8 soles diarios por día efectivo de trabajo. Estamos pidiendo un aumento de 12 soles porque todos sabemos que la movilidad en los últimos años su valor ha subido, ¿no? Por problemas económicos y la propia dinámica de problemas que hay actualmente, por ejemplo, con los combustibles, sobre todo con el gas. Y ese es un punto que también estamos en plena discusión. Lo que yo quiero señalar es lo siguiente. Mire, con Capeco venimos negociando históricamente a nivel de rama desde los años 63. En los últimos 20 años hemos desarrollado negociaciones en trato directo. Tenemos una buena relación y una agenda para fortalecer el sector de la construcción, pero sin embargo en el tema de los salarios y las condiciones de trabajo siempre es un poquito difícil ponernos de acuerdo, y más aún con las condiciones adversas que estamos atravesando actualmente. Nosotros queremos llamar la atención de Capeco porque estamos con una inflación alrededor del 8% en el periodo que estamos negociando, y ellos están proponiendo un aumento de 1%, que en verdad nosotros lo tomamos como absurdo. Por eso estamos tratando de llamar la atención, y lo que pedimos es flexibilización para tratar de llegar a un entendimiento en la mesa de trato directo, que es lo que necesita el país. Necesitamos, no vamos a decir un acuerdo monolítico, que todos pensemos igual, pero por lo menos ponernos de acuerdo en algo mínimo, ¿no? Sáquenme de una duda que es una curiosidad. Cuando están ustedes en una mesa de negociación con la patronal y estos comienzan a retasear centavos, no, que 1.5 es mucho, 1.3, y empiezan en bobadas ya de números tan pequeños, ¿por qué ustedes no les sacan en cara las corruptelas en las que están metidos, los dineros que se han embolsado? Pienso en Graña, pienso en JJ Camet, pienso en Ixa. ¿Por qué no les dicen, oiga, ustedes nos están retaseando 2%, 3% cuando ustedes se han metido producto de la corrupción al bolsillo millones? Mire, el tema de la corrupción es un tema que lo tocamos en la mesa de discusión, no solamente de negociación, sino en la agenda del sector que tenemos. Dígame que se ruborizan, por lo menos, que no les gusta el tema. No, tenemos un acuerdo para enfrentar la corrupción, porque mire, después de los destapes que hubieron, como el caso Lavallato, el Club de la Construcción, en Capeco también tomaron sus medidas para enfrentar ese tema, porque no solamente es la construcción, casi en todas las actividades económicas donde participa sobre todo el Estado, hay corrupción. Lo estamos viendo actualmente en los mega operativos que están haciendo en esta madrugada, ¿no? Tiene que ver con obras de construcción. Sí, bueno, hemos asumido ahí de manera conjunta algunas políticas para enfrentar la corrupción en el sector de la construcción, porque no solamente daña los presupuestos del Estado, sino afecta a los empresarios, pero también afecta a los trabajadores. Me estoy refiriendo a los empresarios honestos, que también hay, ¿no? Sin duda, separar la paja del trigo, ¿no? Eso es muy importante. Y también a los trabajadores, porque se detecta corrupción, paraliza la obra, se despide a los trabajadores. Pero además esa obra no se ejecuta, y cuando se ejecute va a costar mucho más caro al Estado, y son los beneficiarios de los servicios que se van a dar son los que se afectan, ¿no? Sí, es verdad. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que tenemos a Graña y compañía que, habiendo reconocido delitos de corrupción, han estado presos y ahora han tenido que recomponer su empresa y tener nuevos nombres. Uso ese ejemplo como otros, pero el trabajador de la construcción no tiene la culpa de esos desaguisados y de esas cochinadas que hacen los de arriba. Sí, y ahora lo que yo quisiera señalar es y hacer un llamado de atención no solamente a los fiscales, sino a los jueces. La impunidad es lo que genera más corrupción. Y han pasado tantos años y hay tantos
casos que solamente se quedan en la investigación y no vemos a los responsables que estén purgando prisión. Eso tiene que cambiar en nuestro país. En tanto no se haga eso, creo que esos malos ejemplos son los que van a seguir generando más corrupción. Totalmente, totalmente. Bueno, yo le mencionaba de Graña Montero, Camet, Ixa, porque son los que la propia Fiscalía ha investigado y ha desarrollado trabajo. Sí, además ¿no es ellos han reconocido porque han estado... Sí, no, de acuerdo. Lo llevo a temas políticos. ¿Se va a sentar la CGTP en el Acuerdo Nacional? Somos parte del Acuerdo Nacional. Pero podrían decir a este acuerdo no voy. Hemos participado en algunas reuniones y lo que se ha planteado en este comité coordinador que está coordinando una posible sesión del Consejo del Acuerdo Nacional, como lo ha planteado la presidenta, y la CGTP ha señalado de que no es conveniente tener esa reunión, porque ¿sobre qué vamos a conversar? Si el planteamiento, por ejemplo, de los trabajadores es que hay adelanto de elecciones, y ese adelanto de elecciones, si es que ya se ha cerrado la vía legal, como está señalado en la Constitución, lo único que queda es la renuncia de la Presidenta de la República. Así es. Entonces, porque además nosotros tenemos la información que son cerca de 70 peruanos asesinados, así que ya no es legítima para nosotros esta Presidenta y este gobierno. O sea, que ir a ese acuerdo nacional sería como legitimar un gobierno que tiene las manos manchadas de sangre. Es prácticamente eso, ¿no? Y la posición de la CGTP, ya tenemos un acuerdo de eventos nacionales donde las propias bases han pedido que exijamos la renuncia de la Presidenta, que haya adelanto de elecciones, que haya una consulta al pueblo para expresar si estamos de acuerdo o no con una asamblea constituyente donde se elabore un nuevo contrato social. Y también investigación y sanción para los que estén comprometidos intelectual y materialmente en el asesinato de los peruanos que han fallecido en las protestas de diciembre, enero y febrero. Mientras no se produzca una renuncia de la Presidenta Boluarte y una convocatoria a elecciones, ¿ustedes de alguna manera rompen palitos con el gobierno? Mire, políticamente hemos expresado nuestra posición y eso está claro, salvo que haya un evento orgánico de la CGTP como una Asamblea Nacional y se tome un acuerdo distinto. Cosa que no va a cambiar, creo yo, porque los trabajadores tenemos una posición clara. Ok. ¿Hay espacio político hoy en la CGTP como para plantear estas reivindicaciones en la calle? Hay. Prueba de ellos es que hemos realizado algunas movilizaciones que han sido numerosas, contundentes, como la de 19 de julio, pero además tenemos sectores. Estamos hablando de reivindicaciones sociales de los trabajadores que están muy sentidos, el caso del sector de la construcción. Por ejemplo. El caso de los trabajadores de la industria que también están solicitando más negociación y más libertad sindical, que muchos empresarios no lo reconocen o despiden cuando se forma un sindicato. Y bueno, el sector agroindustria también, que es un sector grande y es un sector que tiene problemas, y esperemos que se resuelvan los problemas para no llegar como hace 2 o 3 años que hubieron manifestaciones muy grandes, sobre todo en La Libertad, en Ica y en Piura, ¿no? De acuerdo. Finalmente, ¿creen ustedes entonces que la Constitución del 93, que rompe la vida sindical y la negociación colectiva, debería, según sus bases, dar paso a una asamblea constituyente? ¿Es esta una demanda de la CGTP? El cambio de la Constitución, por supuesto que sí, porque entendemos que como todo documento, toda norma, tiene sus cosas acertadas, pero también tiene cosas negativas. Claro. Hay que mejorar las cosas, porque la situación que estamos actualmente atravesando nosotros como trabajadores creemos que ha sido generada por la Constitución. Pues a Marta Moyano la han puesto en la Comisión de Constitución para que nada se mueva, ¿eh? Bueno, mire, el Congreso de la República tiene una posición asumida hace ya buen tiempo y el Ejecutivo también, y ambos están, como dice, de acuerdo, no por mejorar el país, sino para mantenerse en los cargos. Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias por la discusión alturada y por habernos a contar los problemas de la negociación en Capeco. Téngannos al tanto, por supuesto, de lo que ocurre. Muchas gracias, lo vamos a hacer. Muchas gracias.